Arequipa en 2025. Una ciudad llena de historia, cultura y una belleza natural impresionante. A lo largo de tu visita, descubrirás cómo sumergirte en sus tradiciones vivas. Cada día será una oportunidad para explorar y conectarte con la esencia de Arequipa. Este itinerario te permitirá tener una experiencia completa, donde lo tradicional y lo moderno se encuentran para ofrecerte recuerdos inolvidables. En este video te comentaré cómo aprovechar al máximo tus 4 días en Arequipa en 2025, explorando su rica historia, cultura y los paisajes impresionantes que la rodean. Durante tu visita podrás sumergirte en su vibrante ambiente. Te guiaré a través de experiencias que te permitirán conectar con la esencia de Arequipa, ya sea explorando su arquitectura colonial, viviendo sus festivales o simplemente disfrutando de la calidez de su gente y la serenidad de su entorno natural. Te aseguro que será una experiencia inolvidable. La Plaza de Armas de Arequipa es, sin duda, el corazón palpitante de la ciudad y un símbolo vivo de su rica historia y belleza arquitectónica. Rodeada de imponentes edificios coloniales, la plaza destaca por su elegancia y majestuosidad. Al centro de este espacio se encuentra una hermosa fuente de bronce que data del siglo XIX, rodeada de jardines bien cuidados, palmeras y bancos donde locales y turistas se sientan a disfrutar de la vista y el ambiente. La Plaza de Armas no solo es un punto de encuentro para los arequipeños, sino también un lugar donde convergen la historia, la cultura y la vida cotidiana de la ciudad. Es común ver a parejas, familias y amigos sentados en los bancos de la plaza, conversando o simplemente disfrutando del clima agradable de Arequipa. La plaza, con su belleza arquitectónica y su ubicación estratégica, ofrece uno de los mejores puntos de observación para disfrutar de esta vista inolvidable. El edificio más destacado que domina la Plaza de Armas es, sin duda, la Catedral de Arequipa, una de las más grandes de Perú y un claro ejemplo de la arquitectura neoclásica. Construida originalmente en el siglo XVI y reconstruida varias veces a causa de terremotos, la catedral es una joya arquitectónica hecha completamente de sillar blanco, lo que le confiere una luminosidad especial, especialmente cuando el sol ilumina sus paredes. Las altas torres de la catedral se alzan majestuosamente hacia el cielo. El barrio de Yanaguara es uno de los lugares más emblemáticos y tradicionales de Arequipa, conocido por sus estrechas calles adoquinadas, casas coloniales y su tranquilo ambiente que contrasta con el bullicio del centro de la ciudad. Ubicado a solo unos minutos del casco histórico, este barrio es una parada obligatoria para quienes buscan adentrarse en la auténtica vida arequipeña. Sin embargo, el principal atractivo de Yanaguara es su famoso mirador, desde el cual se puede disfrutar de una vista impresionante tanto de la ciudad como del majestuoso volcán Misti. La mezcla entre historia, arquitectura y naturaleza convierte a este lugar en un espacio ideal para detenerse y reflexionar sobre la relación entre Arequipa y su entorno volcánico. El mirador de Yanaguara se distingue por su arquitectura, compuesta por una serie de arcos de sillar, el material volcánico que caracteriza gran parte de las edificaciones de Arequipa. Estos arcos no solo son una obra de arte en sí mismos, sino que también están grabados con citas de personajes ilustres y poetas arequipeños, lo que añade un toque literario y cultural al lugar. Mientras los turistas y locales pasean por el mirador, pueden detenerse a leer estos textos y reflexionar sobre las palabras que han sido esculpidas en la roca blanca. Este detalle hace que la visita no solo sea visualmente atractiva, sino también una experiencia cultural profunda, donde la belleza del paisaje se entrelaza con la historia y la poesía local.
Yanaguara, a pesar de su cercanía con el centro de Arequipa, mantiene un ambiente tranquilo y tradicional, que atrae a aquellos que buscan un respiro del ajetreo urbano. Las calles empedradas y las casas de estilo colonial, muchas de ellas con portales y balcones adornados con flores, invitan a pasear sin prisas, disfrutando del ambiente relajado del barrio. Además, en los alrededores del mirador es común encontrar artesanos y vendedores de productos locales, lo que añade una dimensión más a la experiencia, permitiendo a los turistas llevarse un recuerdo auténtico de su visita. La iglesia de San Juan Bautista de Yanaguara, ubicada a solo unos pasos del mirador, es otro de los atractivos que vale la pena visitar. Construida en el siglo XVIII, esta iglesia es un excelente ejemplo del barroco mestizo que caracteriza la arquitectura religiosa de la región. Su fachada tallada en sillar blanco está llena de detalles intrincados, representando escenas religiosas y motivos decorativos. El interior, aunque sobrio, invita al recogimiento y la meditación. Para muchos visitantes, la visita a esta iglesia complementa perfectamente la experiencia del mirador, ya que ofrece una mirada a la historia espiritual y arquitectónica de Arequipa. Para aquellos que desean conocer más sobre el origen de este preciado recurso, se creó la Ruta del Sillar, un fascinante recorrido que permite sumergirse en la historia geológica y cultural de la región. La Ruta del Sillar es una de las experiencias turísticas más atractivas de Arequipa. Este recorrido te llevará a las canteras, donde, desde tiempos coloniales, los canteros han trabajado con el sillar, extrayendo y tallando esta roca volcánica con destreza y precisión. A lo largo de esta ruta, tendrás la oportunidad de observar de cerca las paredes de sillar, que se levantan imponentes, mientras los guías locales explican las técnicas ancestrales de extracción y corte. La visita a las canteras permite no solo apreciar la magnitud del trabajo físico que implica, sino también la conexión histórica que este material tiene con el desarrollo de la ciudad. El sillar blanco, característico de las construcciones más emblemáticas de Arequipa, ha sido altamente valorado por diversas razones. En primer lugar, su ligereza lo hace más fácil de transportar y manejar en comparación con otras piedras más densas. Esta cualidad fue crucial para la construcción de grandes estructuras durante la época colonial. Además, su suavidad permite que sea tallado con mayor facilidad, permitiendo a los artesanos crear detalles arquitectónicos como molduras, columnas y esculturas con gran precisión. Esta propiedad hizo del sillar un material ideal para la decoración de las fachadas de iglesias y conventos, los cuales hoy en día siguen siendo admirados por su exquisito trabajo ornamental. A medida que avanzas por la Ruta del Sillar, te encontrarás con impresionantes tallados hechos directamente en las canteras. Estas obras de arte, que varían desde esculturas religiosas hasta representaciones de la flora y fauna local, son testimonio del talento de los canteros y su profundo conocimiento del material. El recorrido no solo te conecta con la geología del lugar, sino también con la creatividad de las personas que han sabido aprovechar las propiedades del sillar para embellecer la ciudad. La vista desde este punto es espectacular, ofreciendo una panorámica de los volcanes y el valle que rodea la ciudad, lo que añade un componente espiritual y paisajístico al recorrido. Después de disfrutar del majestuoso recorrido por la Ruta del Sillar, nuestra aventura continúa hacia otro destino igualmente fascinante: la Quebrada de Culebrillas, un lugar mágico situado a unos 30 minutos en coche desde las canteras de Añashuayco. Este trayecto nos lleva hacia un paisaje más remoto, en las afueras de Arequipa, donde la naturaleza ha esculpido su propio espectáculo en forma de un cañón estrecho y serpenteante, rodeado de imponentes paredes de roca.
Desde el momento en que llegamos, la atmósfera del lugar, envuelta en un silencio interrumpido solo por el eco del viento, promete una experiencia de conexión profunda con el entorno. La Quebrada de Culebrillas es un destino poco conocido, pero cargado de misterio y belleza natural. Al llegar a la Quebrada de Culebrillas, nos preparamos para realizar una caminata de aproximadamente 25 minutos a lo largo de su serpenteante recorrido. Este cañón, con paredes que alcanzan alturas de entre 15 y 20 metros, es un espectáculo en sí mismo, con sus altos muros naturales que parecen estrecharse y abrirse de manera impredecible, creando una sensación de estar caminando por un pasadizo secreto de la naturaleza. La caminata, aunque corta, es intensa en su belleza, con cada paso revelando nuevas formas y colores en las rocas, esculpidas por siglos de erosión. El suelo, compuesto de tierra y pequeños guijarros, nos invita a seguir avanzando, mientras el juego de luces y sombras transforma el cañón en un escenario siempre cambiante. Lo que hace única a la Quebrada de Culebrillas es su sensación de aislamiento y su mística. A medida que avanzamos por el cañón, las paredes de roca volcánica se cierran a nuestro alrededor, creando un ambiente casi íntimo, donde el silencio es casi palpable. Este espacio angosto nos recuerda el poder de los elementos, ya que el cañón fue formado por siglos de acción del agua y el viento, que erosionaron la roca volcánica y crearon este impresionante paisaje natural. La roca, en su mayoría de tonos ocres, grises y marrones, parece contar la historia geológica de la región. El perfil de los turistas que visitan la Ruta del Sillar y la Quebrada de Culebrillas es diverso. Desde mochileros en busca de aventuras hasta viajeros más experimentados, todos encuentran en estos lugares algo que los conecta con la tierra y la historia. Es común ver a visitantes europeos y norteamericanos atraídos por la mística de los paisajes y el valor cultural de los petroglifos. Sin embargo, también hay un creciente número de turistas nacionales, especialmente de otras regiones de Perú, quienes desean conocer más sobre la historia de Arequipa y sus alrededores. Para muchos, estos sitios representan una forma de reconectar con las raíces prehispánicas de su país, mientras que para los extranjeros es una oportunidad de descubrir un aspecto menos conocido del Perú. En términos de infraestructura, la Ruta del Sillar ha mejorado significativamente para acomodar el creciente flujo de turistas. Además, los guías locales juegan un papel clave, ofreciendo información detallada sobre la geología del sillar, su importancia histórica y las técnicas tradicionales utilizadas en su extracción y tallado. La presencia de turistas caminando por estos senderos no solo dinamiza la economía local, sino que también contribuye a la conservación de este importante patrimonio cultural, ya que parte de los ingresos generados por el turismo se destinan a la protección de las canteras. La Quebrada de Culebrillas, aunque menos desarrollada en términos de infraestructura turística, ha mantenido su encanto natural y su aura de misterio. Los turistas que la visitan valoran la autenticidad de la experiencia, caminando por senderos sin intervención humana, rodeados únicamente por la naturaleza y las rocas talladas por el tiempo. A diferencia de la Ruta del Sillar, aquí no hay guías permanentes, lo que permite a los visitantes explorar a su propio ritmo, descubrir los petroglifos por sí mismos y sentir la inmensidad del cañón en soledad. Los tours al Cañón del Colca
una de las maravillas naturales más impresionantes de Perú, suelen comenzar en las primeras horas del día. Los autobuses turísticos parten de Arequipa, la segunda ciudad más grande del país, entre las 2 y 3 de la mañana. Este temprano comienzo es esencial para aprovechar al máximo el día y poder llegar al Mirador Cruz del Cóndor a tiempo para observar el vuelo de las majestuosas aves. El Mirador Cruz del Cóndor es uno de los destinos turísticos más famosos de Perú, situado en el majestuoso Cañón del Colca, en la región de Arequipa. Este mirador ofrece a los visitantes la oportunidad única de contemplar no solo la grandeza de uno de los cañones más profundos del mundo, sino también el espectacular vuelo del cóndor andino, que surca los cielos a pocos metros de distancia. El nombre del mirador hace honor a esta majestuosa ave, ya que es uno de los pocos lugares donde es casi seguro observar cóndores en su hábitat natural. La combinación del paisaje escarpado, las montañas imponentes y el vuelo majestuoso de los cóndores convierte al Mirador Cruz del Cóndor en un lugar de visita obligada para los amantes de la naturaleza y la fotografía. El Mirador Cruz del Cóndor, en el Cañón del Colca, es uno de los puntos más emblemáticos para los visitantes que desean presenciar el vuelo del cóndor andino. Sin embargo, la observación de estas majestuosas aves no siempre está garantizada. Aunque el mirador ofrece una vista privilegiada del cañón y las condiciones climáticas suelen ser propicias para que los cóndores aprovechen las corrientes térmicas, es necesario contar con algo de suerte para que los cóndores sobrevuelen el área durante la visita. Estas aves, que dependen de las corrientes ascendentes de aire caliente para planear sin esfuerzo, suelen hacerlo en las primeras horas de la mañana, pero no hay una certeza absoluta de que siempre se dejen ver. Los turistas deben estar preparados para la posibilidad de que, en algunas ocasiones, los cóndores no aparezcan en el momento esperado, lo que convierte la experiencia en un juego de paciencia y fortuna. El horario más recomendado para visitar el Mirador Cruz del Cóndor es temprano en la mañana, generalmente entre las 7 y las 10 de la mañana. Durante estas horas, las corrientes térmicas generadas por el calentamiento del aire, a medida que el sol asciende, son más favorables para el vuelo de los cóndores. Las aves aprovechan estas corrientes para elevarse sin esfuerzo y recorrer largas distancias sin batir las alas, lo que les permite ahorrar energía. A pesar de estas condiciones favorables, la naturaleza es impredecible y los cóndores no siempre siguen un horario exacto. Algunos días pueden verse decenas de cóndores planeando sobre el cañón, mientras que en otros momentos puede pasar una hora sin avistar ninguno. Esta incertidumbre, sin embargo, también agrega un elemento emocionante a la experiencia, ya que la aparición de los cóndores se siente como un verdadero regalo de la naturaleza. El mirador, debido a su popularidad, tiende a estar más lleno de turistas durante la mañana, cuando las expectativas de avistar cóndores son más altas. Es común que los visitantes lleguen en autobuses de tours organizados desde Arequipa o Chivay, lo que puede generar una afluencia considerable de personas. Aunque el espacio del mirador es amplio, la gran cantidad de turistas puede hacer que la experiencia pierda un poco de su intimidad, especialmente si se busca un momento tranquilo para disfrutar del paisaje. A medida que avanza la mañana, la afluencia de gente disminuye, pero también lo hacen las probabilidades de ver cóndores, ya que las corrientes térmicas disminuyen a medida que el aire se estabiliza. Nuestro próximo destino nos lleva a un lugar mágico, casi surrealista,
donde el tiempo parece detenerse y la naturaleza se despliega en toda su magnificencia. El Salar de Salinas. Este imponente lago salado, situado en el departamento de Arequipa, es uno de los secretos mejor guardados de la región. Un paraje natural que ofrece una experiencia visual y sensorial difícil de describir. Ubicada a 4.300 metros sobre el nivel del mar, la laguna de Salinas se extiende sobre un área de 354 hectáreas dentro de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, un espacio protegido que alberga una impresionante biodiversidad. El salar es un espectáculo de belleza natural, donde el suelo salino y los reflejos del agua se fusionan con el cielo en un paisaje casi onírico. Al acercarnos, lo primero que llama la atención es la vastedad del espacio, dominado por la presencia imponente de los volcanes Pichu Pichu y Ubinas, cuyos perfiles añaden un toque dramático al horizonte. El paisaje del Salar de Salinas está compuesto por grandes planicies salinas que, según la temporada, pueden estar completamente secas o cubiertas por una fina capa de agua que refleja el cielo y las montañas, creando un efecto espejo que fascina a los visitantes. Esta interacción entre agua, sal y luz hace que el salar ofrezca una experiencia visual en constante cambio. Durante la temporada de lluvias, el salar se llena parcialmente de agua, y la imagen del cielo y los volcanes circundantes se multiplica en las cristalinas aguas del lago, creando un espectáculo natural difícil de olvidar. El Salar de Salinas es también un lugar de gran interés geológico. Al ser un lago salado, su origen está relacionado con la actividad volcánica de la región, que ha moldeado el paisaje a lo largo de milenios. Para los amantes de la geología, caminar por el salar es una lección viva de los procesos naturales que han dado forma a esta región durante millones de años. El clima en la laguna de Salinas es otro de los desafíos que enfrentan los visitantes. A 4.300 metros sobre el nivel del mar, las temperaturas suelen ser frías, especialmente durante las noches y las primeras horas de la mañana. El viento es constante, lo que refuerza la sensación de frío, y la altura puede afectar a quienes no están acostumbrados, provocando el mal de altura o soroche. Sin embargo, estos desafíos no disuaden a los viajeros que buscan una experiencia única en un entorno natural de una belleza sobrecogedora. El Salar de Salinas no es solo un destino para los amantes de la naturaleza, sino también un lugar lleno de espiritualidad y misticismo para las comunidades locales. El Salar de Salinas, con su belleza única, sus flamencos rosados y su entorno volcánico, es sin duda uno de los lugares más sorprendentes de Arequipa. Una joya natural que invita a la contemplación y a la reflexión en medio de un escenario casi irreal. Llega el momento de continuar nuestro recorrido. El minivolcán, ubicado a una corta distancia de las termas, comienza a tomarse en el horizonte como una pequeña pero curiosa formación geológica. Es difícil no sentir una mezcla de curiosidad y asombro al saber que estamos por visitar uno de los volcanes más pequeños del mundo, algo que, sin duda, pocos pueden decir que han experimentado.
A medida que avanzamos por el terreno pedregoso, las conversaciones entre los turistas se centran en las peculiaridades de este volcán. Algunos se preguntan cómo se formó una estructura volcánica tan pequeña y si aún está activa de alguna manera. La emoción de descubrir algo tan único mantiene el ánimo elevado, a pesar del cansancio acumulado por la caminata a gran altitud. El minivolcán de Logen, aunque diminuto en comparación con sus imponentes vecinos como el Misti o el Chachani, tiene su propio atractivo singular. En un mundo donde los volcanes suelen ser sinónimos de poder destructivo y dimensiones colosales, encontrarse frente a uno que parece casi un juguete de la naturaleza es una experiencia sorprendente y reconfortante. A lo lejos, comenzamos a distinguir con mayor claridad la forma del minivolcán. Se eleva solo unos metros sobre el suelo circundante, lo que lo hace accesible para los visitantes, quienes ya anticipan la posibilidad de acercarse lo suficiente para observar su cráter con detalle. A diferencia de los grandes volcanes, donde el cráter suele ser inaccesible debido a la altura y el peligro que representa, aquí, el cráter del minivolcán está a nuestro alcance, ofreciéndonos una perspectiva única y cercana de su estructura. Las rocas volcánicas que lo rodean son oscuras, con un tono que delata su origen en las profundidades de la Tierra. A medida que nos acercamos, se hace evidente que, a pesar de su tamaño, el minivolcán tiene todas las características geológicas que definen a los grandes. En medio de nuestro viaje por los impresionantes paisajes que rodean a Arequipa, hicimos una parada inesperada en la carretera, donde el horizonte abierto y los cerros bajos dieron paso a un paisaje aún más especial, un extenso rebaño de llamas y alpacas, alimentándose tranquilamente en las praderas andinas. Desde lejos, el aire frío y puro acariciaba nuestros rostros, mientras contemplábamos a estos majestuosos animales, símbolos del altiplano peruano. La escena era de una calma hipnótica, con el sol proyectando su luz dorada sobre los cuerpos lanudos de los animales, que parecían flotar sobre la alfombra verde y marrón del terreno. Mientras continuamos nuestro recorrido por las altas tierras de Arequipa, nos encontramos con otro grupo de viajeros que también había hecho una parada para admirar a las llamas y alpacas. Los turistas, venidos de diferentes partes del mundo, estaban maravillados con la escena que se desplegaba ante ellos. Algunos se quedaban en silencio, como si el simple hecho de observar a estos majestuosos camélidos sudamericanos fuera suficiente para captar la magia del lugar. Otros, con cámaras en mano, intentaban capturar la belleza del momento sin perturbar el entorno. Aunque la tentación de acercarse era grande, todos mantenían una respetuosa distancia, conscientes de que lo más importante era no interrumpir la paz de estos animales mientras se alimentaban tranquilamente en su hábitat natural. Era evidente que el encuentro con estos animales había despertado en muchos una nueva conciencia sobre la necesidad de proteger estos paisajes únicos. El respeto por los animales no solo se manifestaba en la distancia física que mantenían los turistas, sino también en la forma en que interactuaban con el entorno. Tras nuestra fascinante visita a las aguas termales de Logen, nos dirigimos hacia uno de los puntos más impresionantes de nuestra travesía, el Mirador de los Andes. Este es un lugar donde se siente la fuerza y la grandeza de la naturaleza en su estado más puro, y cada volcán cuenta su propia historia de formación, erupciones y transformación geológica. Uno de los aspectos más interesantes de este mirador es la presencia de una pequeña placa descriptiva que detalla las características de cada volcán visible desde este punto. En ella
se pueden leer las alturas exactas de los picos más importantes, lo que ayuda a los visitantes a comprender mejor la escala monumental del paisaje que tienen ante ellos. El Misti, por ejemplo, se alza a 5.825 metros sobre el nivel del mar, mientras que el Chachani lo supera ligeramente, alcanzando los 6.075 metros. Aunque, desde nuestra perspectiva, ambos picos parecen estar a la misma altura, es fascinante descubrir estos detalles técnicos que revelan la verdadera magnitud de estas formaciones. Pero lo que realmente capta la atención de todos los visitantes son las apachetas, pequeñas pirámides de piedras que los viajeros han ido colocando a lo largo de los años. Estas formaciones de roca tienen un profundo significado en la cosmovisión andina. Se cree que al colocar una piedra sobre la apacheta, uno está pidiendo un deseo o agradeciendo a los dioses de las montañas, los apus, por su protección durante el viaje. Las apachetas son un símbolo de respeto y veneración hacia la naturaleza, y al ver las cientos de pequeñas pirámides esparcidas por todo el mirador, uno no puede evitar sentir una conexión espiritual con el entorno. Cada piedra representa el deseo, la esperanza o el agradecimiento de alguien que ha pasado por este lugar, y al participar en esta tradición, los visitantes se sienten parte de una cadena milenaria de viajeros que han venerado a los Andes. La experiencia de estar rodeado por estos monumentos de piedra y tener frente a nosotros el inmenso panorama de los volcanes es verdaderamente especial.